Hola hermanos, le doy gracias a Dios por dejarme estar aquí con ustedes el día de hoy. En esta tarde estamos finalizando nuestra semana de énfasis de la Sociedad Auxiliar de Señoritas. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, y les invito a leer juntos el versículo de Salmo 5. Me voy a permitir empezar. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidades. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia estaré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia. A causa de mis enemigos endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus extrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por su mismo consejo, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense a todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijarán los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendicerás al justo, como un escudo los rodearás de tu favor. Ahora les invito a orar para dejar este culto y enseñanzas en las manos de Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Dios, que estás en el cielo en todo lugar, Señor. Gracias por dejarnos estar aquí el día de hoy, Señor, por poder estar en tu templo de oración, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas esta oración, Señor, y que tú abras los corazones y los oídos para que puedan entender y que el sermón de hoy entre a sus corazones, Señor. Te pongo todo esto en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora veremos un video de la Sociedad de Auxiliar de Señoritas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia en la multitud, como las estrellas de tu eternidad.
invitamos a todas las señoritas de 15 años en adelante a formar parte de nuestro departamento misionero, la Sociedad Auxiliar de Señoritas, en el cual alabamos y glorificamos a nuestro Dios a través de los cantos, los temas y sobre todo el servicio a los misioneros. También pueden encontrar diversas actividades que realizamos, como realizar despensas para las misiones o personas más necesitadas, y les invitamos a que contacten a cualquiera de las señoritas para que sean ingresadas a nuestra reunión, que son los días domingos vía Zoom a la 1:00 p.m. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios a través de los cantos congregacionales. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Paz con nosotros luchará, de Dios Él es cumplido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Vamos a dar lectura al sermón del día de hoy, que se encuentra en Hechos 12, del 12 al 16. Empecemos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de Marla, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchas estaban reunidas orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rod, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca», pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es un ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Vamos a dar tiempo al alimento espiritual con el sermón Una muchacha llamada Rod, en los labios del pastor Emilio Van.
Continuamos gozándonos en el Día del Señor, hermanos, amigos. Gracias a Dios que nos concede estar aquí en este culto a su glorioso nombre. Y queremos nuevamente agradecer que se conecta con nosotros, que nos acompaña y participa en este culto. Quiero nuevamente mencionar que nuestras señoritas, la Sociedad Auxiliar de Señoritas de nuestra iglesia, inicia su semana de énfasis y por eso estos cultos son alusivos y el mensaje alusivo a ellas. Y bueno, quiero volver a animarles, a decirles, muchachas, adelante sirviendo al Señor siempre, por nada ni por nadie. Dejen de hacerlo, de servirle, porque ustedes saben que sirven al Señor, al Rey, al único Dios vivo y verdadero, y que esto, sin lugar a dudas, traerá su recompensa. Así que adelante, hermanas, adelante, que nada les desanime, ni la situación que vivimos, ni las circunstancias. Nada, ustedes sigan sirviendo al Señor siempre. Bueno, pues traigo para ustedes este mensaje que he titulado Una muchacha llamada Rode. Sí, una muchacha llamada Rode. Está basado en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 12, los versos del 12 al 16. ¿Sí? Así que le invito para que tome su Biblia. Sí, hermano, hermana, estimado visitante, señorita, tome su Biblia, por favor, y ábrala en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, los versos del 12 al 16. Sí. Me voy a permitir leer la palabra de Dios en voz alta y dice así. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ahí, hermanos, dejamos la lectura de la palabra del Señor y ahora les invito a que oremos. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, una vez más estamos ante tu presencia, Señor, honrando y glorificando tu nombre, y gracias por este culto y gracias también por nuestras señoritas. Gracias por todos nuestros hermanos y hermanas y también por nuestros amigos, visitantes, simpatizadores del Evangelio que nos acompañan en este culto. Gracias, Señor. Queremos darte a ti y solamente a ti, Señor, toda la honra y la gloria y pedir que tu buen Espíritu nos dé este pan espiritual que sea de mucho beneficio, de gran provecho, de mucho bien y bendición para nuestra vida. Rogamos, Señor, que lo sea para todos, pero específicamente para nuestras señoritas. Rogamos que así sea. Les ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, bendíceles. Bendícenos a todos. Te lo pedimos en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, una muchacha llamada Rode. La señorita cristiana se da a conocer
por su carácter y por su conducta. Permítanme comenzar este sermón contándoles acerca de un hombre llamado Job, aquí en la Biblia. Job. Pero déjenme decirles que este hombre fue padre de 20 hijos. 20 hijos. En mis tiempos se decía es que no había televisión, ahora se dice no había Facebook, WhatsApp, Instagram y no sé qué más hay. Bueno, no había eso. Entonces, 20 hijos. 14 varones y 6 mujeres. Nada más que los primeros 10, 7 hijos y 3 hijas, fallecieron en circunstancias muy especiales. Pero luego, la Biblia dice que le nacieron otros 7 varones y otras 3 mujeres. Pero lo que quiero resaltar es que las postreras hijas de Job eran señoritas de singular belleza, de grande belleza, hermosura. Mire lo que dice la Biblia. Voy a leer Job 42:15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Job 42:15. Bueno, es lógico pensar que ese pasaje allí en Job se refiere a la belleza física de aquellas muchachas. Sin embargo, yo les quiero decir a mis señoritas que la doncella, la joven, la muchacha, la señorita más bella, aún más que las hijas de Job, que se nos relata en la Biblia, es la que destaca por su carácter y su conducta cristiana. Lo vuelvo a decir, la señorita más bella, aun que las hijas de Job, es la que se destaca por su carácter y su conducta cristiana. ¿Sí? Nuestro pasaje nos habla de una muchacha llamada Rode, cuyo nombre significa rosa. Así que ella se llamaba Rosa. Es muy probable que fuera la sirviente de María, la madre de Marcos. Bueno, era el sobrenombre de Juan. Él se llamaba Juan y tenía por sobrenombre Marcos, que fue a la postre el autor del Evangelio según San Marcos. ¿Sí? Discípulo muy directo, muy íntimo del apóstol Pedro, Juan Marcos. Y es muy poco lo que se nos narra de esta muchacha, Rode o Rosa, pues este es el único pasaje en toda la Biblia donde se le menciona. Nada más aquí. Pero lo que se nos dice de ella es suficiente para que las señoritas cristianas de hoy la tomen como un ejemplo digno de seguir. No se nos dice si poseía belleza física, pero sin duda, hermanas, por su forma de conducirse, eso la hacía ser una señorita sumamente hermosa. Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos las cualidades personales de una muchacha llamada Rode. Bueno, el libro de los Hechos, capítulo 12. Fije su vista en el verso 12. Me permito volver a leerlo. El verso 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Y yo quiero aquí invitarle a ver a Rode como sierva. Veamos a Rode como sierva. ¿Sierva de quién? Sierva del Señor. Sierva del Señor. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por tiempos muy difíciles, porque al rey Herodes Agripa I se le ocurrió echar mano de algunos de los hermanos, de algunos de los cristianos, miembros de la iglesia, para maltratarles. ¿Sí? Y ordenó que mataran a Jacobo, uno de los apóstoles, el hermano de Juan. Acuérdense que Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo y fueron los primeritos que el Señor llamó para el ministerio, allá en el mar de Galilea. Entonces, este Jacobo fue muerto por órdenes de Agripa, rey Herodes Agripa I. Como Herodes vio que eso agradó a los judíos, pensó hacer lo mismo con Pedro, el apóstol Simón Pedro. Así que echó mano de él y lo puso preso en una cárcel, porque pensaba sacarlo, exhibirlo ante el pueblo cuando pasara la Pascua, después de la Pascua, para que el pueblo a su vez pidiera, solicitara, exigiera la muerte del apóstol Pedro. Así exactamente igual como sucedió con el Señor Jesucristo, que Él fue sacado, exhibido ante el pueblo por Poncio Pilato, y el pueblo pidió que lo crucificara. Así así quería hacer este Herodes. Bueno, entonces así estaba la situación. Pero la iglesia hizo lo único que debía hacer. ¿Y qué era eso que debía hacer? Orar, ¿sí? Orar a Dios. Voy a auxiliarme de aquí mismo en el capítulo 12, pero del verso 5. Dice la palabra del Señor: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí, hermanos, tenemos lo que la iglesia debe hacer cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Qué debe hacer? Orar al Señor. Déjeme compartirle un pequeño bosquejo en ese verso 5. ¿Sí? Primer punto. Orando quien es debido. La iglesia. Segundo punto. Orando como es debido. Hacía sin cesar oración. Tercer punto. Orando a quien es debido, a Dios. Y cuarto punto, orando por quien es debido, en este caso, por Pedro. Es lo que debe hacer la iglesia, orar. Bueno, pues la iglesia estaba orando y se habían reunido en la casa de esta mujer llamada María, que como dije ahorita, era la madre de Juan Marcos. Y allí, hermanos, tenían una velada de oración. Sí, una velada de oración. En esa noche precisa, porque al siguiente día, a la mañana, Herodes iba a sacar a Pedro y entonces iba a echar a andar su malévolo plan. Así que era urgente,
Era preciso, era necesario que la iglesia orara en el tiempo que lo hizo, la noche, y hacer esa velada de oración. Bien, pues en aquella reunión de oración estaba presente Rode. Vemos aquí su fidelidad en relación a las cosas del Señor. Vemos aquí su adherencia con la iglesia, su aporte a la intercesión por alguien que en verdad, vaya que sí, verdaderamente lo necesitaba, Pedro. Entonces allí estaba Rode. Ella bien pudo quedarse en su casa durmiendo cómodamente, pero no lo hizo. Cuando se convocó a la iglesia a una velada de oración, ella acudió y participó activamente. Amadas señoritas, todo lo que ustedes hagan por la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es de gran valor, inmenso, inestimable valor. No piensen que su contribución a la causa de Cristo es pequeña. No hay contribución pequeña o que no valga. Su oración por el liderazgo de la iglesia, su participación en los diversos ministerios, y cuando Dios nos conceda volver a reunirnos, su fiel asistencia al templo cuenta. Todo lo que hagan por el Señor cuenta, y cuenta mucho. Sí, bien lo dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la obra que hacemos para Cristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera a los Corintios 15, 58. Amadas hijas, por esto yo les animo a seguir sirviendo al Señor Jesucristo. Seguir siendo siervas de Cristo. Que su conducta, que su constancia, que su adherencia al Salvador y a su causa sean siempre más que evidentes. Amén. ¿Sí? Entonces, vemos a Rode como sierva de Cristo. Pero vamos adelante, hermanos, y ahora, por favor, posen su vista en el versículo 13. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 13, hermanos, hermanas. Me permito volver a leerlo y dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y aquí yo les invito a que veamos a Rode como sirviente. Veamos a Rode como sirviente. Si ella era la sirviente en aquella casa, la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues es lógico pensar que le correspondía atender el llamado a la puerta. Pero el pasaje parece sugerir algo más. Algo más. Por lo que dice Hechos 1:13 y también más adelante en Hechos 20:8, la iglesia se reunía en un aposento alto. Entre la casa habitable y la puerta de entrada o de salida a la calle había un gran patio. Por eso, vuelvo a leer en el verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, no era la puerta de la casa, sino del patio.
Entonces había que atravesar el patio para llegar a la casa. Si es así, entonces nos habla de la diligencia de ella, porque estando dentro de la casa, ella pudo escuchar los toquidos de Pedro a la puerta, bajar del aposento y cruzar todo ese patio. Pero todavía más importante que nos revela el pasaje es su prudencia. No solo su diligencia, sino su prudencia. ¿Por qué? Vean de nuevo el verso 13, dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Notemos que ella salió a escuchar, ¿sí? Y seguramente ella preguntó quién llamaba a la puerta. ¿Quién es? Para saber con certeza de quién se trataba. Recordemos que había persecución contra la iglesia de parte de Herodes, y no solo de Herodes, también de todos los judíos, por lo que era necesario ser muy prudentes, extremadamente prudentes, y ella lo hizo así. Quiero aprovechar esta pequeña coyuntura para hablar de lo importante que es la prudencia en los jóvenes y más en las señoritas cristianas. Según el diccionario, prudencia significa cautela, buen juicio, moderación, sensatez, templanza. Dice el diccionario que es una virtud cardinal, que consiste en discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo, para seguir a uno y huir del otro. Quiero decir que como señoritas cristianas deben de ser muy prudentes y no permitir que el mal les alcance, les haga daño. Prudencia, mucha prudencia, es lo que pide el Señor a sus hijos, a sus hijas. En una de sus enseñanzas, el Divino Maestro dijo, «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Eso está en Mateo 10:16. Y en otra de sus enseñanzas habló de 10 señoritas. Y el Señor Jesucristo habló de 10 señoritas y dijo que 5 de ellas eran prudentes. ¿Y las otras 5? Insensatas, dice ahí. Bueno, fueron las prudentes las que tuvieron éxito en esa historia. Tuvieron éxito. Mis amadas señoritas, ustedes sean muy prudentes en su vida diaria, en todo lo que concierne a su vida, sobre todo en sus decisiones. Y quisiera decir esto, sobre todo en la cuestión del enamorarse. Muy prudentes, hijas. Fíjense muy bien quién es el que se les acerca, les habla muy bonito al oído. Antes de tomar cualquier decisión, primero consúltenla con Dios. No se dejen llevar por sus sentidos, no se dejen llevar por su corazón, sino consulten al Señor. Señor,
¿Qué debo hacer? Guíame, ilumíname, Señor. Y hasta que sientan que Dios les dice esto, sin lugar a dudas, hay que hacerlo entonces. Bueno, entonces, hermanas, hemos visto a Rode como sierva del Señor y como sierva su constancia y también su adherencia a la Iglesia y a la causa de Cristo, a la oración, a la intercesión. Pero ahora estamos viéndola como sirviente y aquí vemos su diligencia y su prudencia. Sí, pero veamos algo más que nos enseña este pasaje acerca de esta señorita. Y ahora vamos a ver los versos del 14 al 16. 14 al 16. Dice la palabra del Señor, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Podemos ver aquí la magnificencia del corazón de Rode. 4 verbos me llaman la atención, si me permiten acomodar las palabras. El primer verbo es reconocer, porque dice, reconoció la voz de Pedro. El segundo verbo es regocijar, porque dice que de gozo no abrió la puerta. El tercer verbo es recorrer, porque dice que corriendo adentro dio la nueva, ¿verdad?, y de que Pedro estaba a la puerta. Y el cuarto verbo es reafirmar, porque ellos le decían, ¿estás loca? O es su ángel, pero ella aseguraba, reafirmaba que era Pedro el que estaba a la puerta. Entonces, los 4 verbos con R, acomodando las palabras. ¿Cuál fue el primero? Reconocer. El segundo, regocijar. El tercero, recorrer. Y el cuarto, reafirmar. Primero, ella reconoció la voz de Pedro. Y pregunto, ¿por qué la reconoció? Bueno, es lógico pensar porque la conocía. ¿Y por qué la conocía? Bueno, porque seguramente estaba familiarizada con esa voz. Esto nos habla que quizá ya la había escuchado muchas veces en las enseñanzas de este apóstol a la iglesia o al mismo Juan Marcos. También dice que ella se regocijó su corazón. Y esto nos habla de la sencillez de su alma, porque es capaz de llenarse de gozo con las bendiciones del Señor. Una alma pura, limpia. Déjenme decirles que hay personas que no pueden gozarse, ni aunque reciban muchas bendiciones, porque hay mucha amargura en su corazón. Pero si ella, Rode, es capaz de gozarse, es porque tiene un alma pura, limpia. Bueno, aparte de reconocer y de regocijarse, también dice que corrió dentro de la casa para dar la buena nueva que Pedro estaba a la puerta. Su corazón se apresuró a comunicar la buena noticia
Entonces esto nos habla de su afán por compartir con los demás. Fíjense, ni siquiera le abrió a Pedro. Era tanto su anhelo de comunicarlo para que los demás también se gozaran. Vuelvo a subrayar, eso habla de una pureza de alma. Pero algo todavía más importante, aun cuando los hermanos no le creían, ¿qué más? La tildaron de loca, porque dice que le decían, estás loca. Y luego todavía más adelante decían que Pedro quizá ya había muerto y lo que estaba allí era su ángel. Sin embargo, ella se sostuvo en lo que estaba asegurando. ¿Qué aseguraba? Que Pedro estaba a la puerta. Mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 16. En el verso 15, ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era, que Pedro estaba a la puerta. Sí, y esto, hermanos, esto último la distingue de toda la congregación, ¿sí? Porque ella sí estaba segura. Decía el gran predicador James D. Crane en uno de sus mensajes, de sus sermones, basado en este pasaje, que aquella iglesia, ¿sí?, oraba, dudaba y daba. ¿Sí? Que aquella iglesia oraba, dudaba y daba. Porque sí, es cierto, oraba, pero oraba sin fe. Porque estaban pidiendo la liberación de Pedro y cuando éste se presenta, ¿no lo creen? Oraban sin fe. Dudaba de las buenas nuevas. Cuando Rode les dice, ahí está Pedro a la puerta, ellos dudaron. ¿Sí? Y de pilón daban por muerto a Pedro. Es su ángel, decían. Bueno, pero dice el hermano Crane, aún con las fallas de su iglesia, Dios siempre contestará la oración de su pueblo. Eso es cierto. Aún con nuestras fallas, hermanos, Dios contestará siempre la oración de su pueblo. Rode dio evidencia de la grandeza de su corazón como servidora de los demás. Entonces, este fue nuestro tercer punto. Veamos a Rode como servidora de los demás. La persecución que realizó Herodes y los judíos quizá había hecho mella en la iglesia, en los hermanos. Pero en medio de todo, Rode pudo mantener su corazón noble, tierno, lleno de buenos sentimientos y de emociones sanas. Su corazón se llenó de gozo al oír la voz del apóstol. Su corazón se apresuró a dar a los hermanos la buena nueva. Y su corazón tuvo la entereza para resistir que dudaran de su palabra y hasta que la llamaran loca. Amadas señoritas, en su labor como servidoras se encontrarán con muchas cosas hostiles, pero la magnificencia de su corazón siempre las sacará adelante. Que el Señor encamine sus corazones a la constancia y a la adherencia en su asistir, a la diligencia y a la prudencia
en su vivir y a la magnificencia en su servir, en su cotidiano servir. Así sea. Amén. Vamos a orar. Padre, seguimos alabando y glorificando tu nombre, agradecidos por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por ser bueno y misericordioso con nosotros y por darnos tantas cosas buenas. Gracias por tu palabra. Y yo sigo orando por mis señoritas, pidiendo, Señor, para ellas toda clase de bendición. Tú sabes, Señor, lo que ellas necesitan. Conoces a la perfección los anhelos de sus corazones. Pido, Padre, que tú te complazcas, Señor, en bendecirles. Ruego esto con todo mi corazón, Señor. Bendíceles, Padre. Sigo orando por toda nuestra iglesia, por todos nuestros hermanos en Cristo, por nuestros chiquitos, nuestros bebitos. Señor, guárdales en el hueco de tu mano, por nuestros niñitos, por nuestros jovencitos, por nuestros jóvenes, por nuestras señoritas, por nuestros adultos y también por nuestros ancianos. Señor, oramos por todos ellos y humildemente, Señor, pedimos tu bendición. No nos dejes de tu mano, Padre. Seguimos orando porque cada mensaje llegue a todos los corazones y a aquellos que aún no se rinden a Cristo, aceptándole como su Salvador personal. Señor, que tú hables a esos corazones, que cada mensaje sea usado poderosamente por tu Espíritu Santo, Señor, para atraer a estas almas hacia ti. Rogamos que así sea, Señor. Y seguimos orando, Padre, y seguiremos pidiendo en cada culto que tú nos des tu bendición, que bendigas grandemente a nuestro pueblo, a nuestro México, pero también a todo el mundo. Seguimos orando, mi Dios, porque tú nos libres de esta pandemia, porque tú quites este virus, lo destierres totalmente. Oímos y volvemos a oír y volvemos a oír que este virus llegó para quedarse, pero eso no es cierto, Señor, porque tú tienes el poder para desterrarlo. Hazlo, Señor, hazlo. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Pedimos pues tu bendición para todo tu pueblo, para nuestros hermanos, para los enfermos. Levántalos, Señor, sánalos, que no haya secuelas de esta enfermedad. Bendícenos, Padre, estamos en tus manos. Todo esto lo suplicamos con todo nuestro corazón, con acción de gracias, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Si usted está recibiendo a Cristo en esta hora como su Salvador personal, le rogamos, por favor, comunicarse con nosotros. Hágalo. Aparecen aquí unas direcciones electrónicas para que ustedes puedan contactarnos. Nosotros estaremos muy agradecidos y muy contentos, dichosos de poder servirles, de ayudarle en su crecimiento espiritual. Si tiene peticiones de oración o si tiene algunas dudas en cuanto a la palabra de Dios, nosotros estamos para servirle, para ministrarle. Somos la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez, Chihuahua, AR, solo Cristo salva. Queremos pues desearle toda clase de bendiciones y muy especialmente bendiciones para nuestras señoritas y felicitaciones por su semana de énfasis. Que Dios les bendiga ricamente,
Muchísimas gracias.